agradecemos la presencia del compañero Víctor Félix Revilio, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, como también representantes de la Juventud Unida Peronista de la universidad. Muchísimas gracias por venir a todos y espero pasen una buena jornada. Muchas gracias. Como decía Federico, la verdad es un gusto volver a verlos. Mucha gente que participó en las 3 jornadas, con todo lo que implica a nivel compromiso. La búsqueda que comentaba Claudio al inicio de este ciclo es la formación histórica para tener más elementos a la hora de tomar decisiones políticas, de entender dónde estamos parados en este momento tan complejo de la humanidad y de nuestra querida y amada República Argentina. Hoy, en esta tercera jornada de formación histórica, vamos a tener el agrado de presentarles 2 muy buenos expositores. Vamos a comenzar con una charla titulada El debate federal, la soberanía particular de los pueblos de Artigas, los recursos naturales de Fragueiro y las constituciones de 1949 y 1994, a cargo del profesor Rubén Burlón, que está aquí a mi lado y a quien agradecemos, es miembro del Instituto Artiguista. Después vamos a abundar en detalles. Viene de la hermana provincia de Entre Ríos, así que va a ser muy importante esta disertación. Y también, desde la otra punta de la bota, nuestro querido amigo Gustavo Battistoni, periodista, escritor, miembro del Instituto Artiguista. Él va a dictar la charla titulada Estanislao López, Americanismo e Independencia desde una visión federal. Así que esta es la oferta que tenemos hoy, esto es lo que vamos a compartir y bueno, Claudio tiene unas palabras para compartir. Hola. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Gracias Luis, gracias a quienes nos van a acompañar y seguramente nos van a clarificar. Agradecerle a Jorge Dolce, es quien comanda el Consejo Económico y Social de la provincia. Estamos en la CGT y fuimos en el gobierno de Miguel Lifchitz, cuando se empezó a implementar el Consejo Económico más firmemente, pedimos a la CGT que se transforme en ley, es ley, y ahí debatimos, discutimos 3 sectores importantes: el sector del gobierno de la provincia, el sector industrial, el sector de los sectores sociales y el sector gremial. Así que tenemos 3 patas que discutimos con los gobiernos, llevamos propuestas, nos ponemos de acuerdo, armamos un plan de acción, a veces no nos ponemos de acuerdo. Así que gracias Jorge por venir, porque sé que tu agenda es completa. Gracias Walter Agosto, diputado, y si me permitís, el año que viene queremos hacer algunas charlas que tengan que ver en el impacto económico que tiene la provincia en la producción respecto al país, así que nos gustaría que seas uno de los compañeros y disertantes en las charlas del próximo año. Gracias Marcelo Delfor en nombre de ATE, gremios que comparten otra central, pero caminamos juntos en mucha lucha. Muchas gracias a todos ustedes, pero particularmente invité a un ex gobernador. Había muchas invitaciones que no pudieron estar. La secretaria Chuchi Molina hoy se disculpó porque tenía una actividad. Digo, para los que no saben, se declaró de interés por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, se declaró de interés esta actividad por el Consejo Deliberante de la ciudad. Pero sí queríamos invitarlo a Víctor Félix Revilio, gobernador de esta provincia en 1987-1991, que tan amablemente vino hasta acá, a la Casa de los Trabajadores, y sí, le vamos a pedir a él, si le pasa el micrófono, que nos dé un saludito, Víctor, de un par de minutos, que los saluda a los trabajadores de la CGT y a los que están presentes. Bueno, muchas gracias, muy amable, no tenía previsto, pero muy contento de poder estar en la Casa de los Trabajadores, donde trabajadores somos todos, ¿no es cierto? Exacto. Fundamentalmente quienes abrazamos, digamos, de alguna manera
en nuestra concepción filosófica, por sobre todas las cosas, lo que es el justicialismo como doctrina o el movimiento nacional peronista en ese sentido. Con lo cual me siento como en mi propia casa. La verdad es la primera vez que llego hasta esta y yo quiero felicitarlo por el trabajo que están haciendo de divulgación de todo lo que tiene que ver con el campo nacional, que siempre lo he dicho y lo he expresado, va más allá inclusive que un partido político. Por eso el general Perón, que fue nuestro conductor y nos dejó un legado que lamentablemente en muchos aspectos nos hemos olvidado, ¿no es cierto?, conformó lo que se dio en llamar el movimiento nacional peronista o justicialista, y cuya columna vertebral es el movimiento obrero. Movimiento obrero al cual tenemos que, digámoslo así, debemos no solamente entenderlo, no solamente ayudarlo, sino fortificarlo en sus dirigentes, porque es, en última instancia, la causa última y final de lo que pretendemos para alcanzar la justicia social y la igualdad dentro de nuestra comunidad en ese sentido. Estamos viviendo un momento muy particular, no voy a decir difícil, porque pareciera que lo repetimos siempre. Cada nuevo gobierno, cada nueva instancia que se da en el país, hablamos como si fuera la última crisis. Y yo creo que de 1810 a la fecha vivimos de crisis en crisis. De alguna manera hace a la evolución del hombre, de nuestra especie. Y los amigos van a hablar de la historia. La historia es la maestra de la vida y testigo de los tiempos. Lo decía nada más ni nada menos que Cicerón en la época del Imperio Romano. O alguien, otro pensador francés que habla, es sencillamente el paso del hombre en el tiempo. Fíjese qué definición tan sencilla, pero tan profunda a la vez, que hace a nuestra especie, ¿no es cierto?, que se llama el Homo sapiens, que significa nada más ni nada menos que mono sabio. Nosotros somos el mono sabio dentro del concierto. Se supone que a veces somos sabios. Sí, del hombre. Eso es para que entendamos también como a través de lo que se dio en llamar las diferentes revoluciones, empezando por la cognitiva, allá hace ya miles de años en ese aspecto. Después vinieron las otras y ahora hemos entrado en el siglo XXI con la digital, que es toda una incógnita. Nosotros los anteriores, los viejos o los mayores, para ser más simpáticos, indudablemente pertenecemos a un siglo que se fue, que es el siglo XX, siglo al cual algunos lo llamaron el siglo corto, porque arrancan los historiadores después de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Un siglo masculino, porque ya pensadores de la Edad Media, pasando después de la Edad Media, hablaba de los siglos femeninos y los masculinos. El siglo XX fue un siglo machista, fue un siglo terriblemente, además, sangriento, con las dos guerras mundiales y la tercera periférica, que todos la conocimos. Bueno, este nuevo, que está terminando de coagular, porque decíamos hace una década atrás que lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, pero ya tiene su perfil propio el siglo XXI, pero no del todo claro. Ya Bauman, el famoso pensador polaco, hablaba de la democracia líquida, por ejemplo, la expresión, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia, no como argentino, como latinoamericano y mundial, porque la crisis por la cual estamos atravesando es mundial en ese sentido, y ahí hay una recomposición en estos momentos de qué va a pasar en el futuro inmediato, con todas las probabilidades de seguir avanzando avasalladoramente desde el punto de vista tecnológico,
cómo de alguna manera atrasa desde el punto de vista ético y moral de la especie humana. Esta es la pura verdad. No vamos a superar ni a los romanos ni a los griegos. Además hay un cambio sustancial en los últimos, digamos, días casi, donde de una posibilidad de una guerra atómica hemos pasado a una guerra comercial, con lo cual se cambian las figuritas y donde es fundamental las relaciones internacionales. Relaciones internacionales que nosotros los argentinos con el nuevo presidente las tenemos rotas con todo el mundo. Esta es la pura verdad. Pero yo no voy a seguir hablando más de esta cuestión, sino diciendo que, bueno, frente a la crisis y de esta magnitud, aquí hay tres posibilidades. Una, usted enfrenta la crisis y lo más posible es que quede estrellado en la costa frente a un peñasco. O de lo contrario, se deja desplazar por la crisis y el mar se lo lleva adentro. Lo que hay que hacer es cabalgar a la crisis. Así nos enseñaba el general Perón. Cabalgar a la crisis y crear la propia montura de la especie. Casi nada. Es para entrar ya en la profundidad de una reflexión en ese sentido, que yo se lo dejo a los amigos que están en la mesa. Muchas gracias a todos. Gracias. Menos mal que vino sin prepararse, dice. Gracias, Víctor. Luis, ¿arrancamos? Yo, primero, agradecerles a todos y a todas los presentes. Este es un ámbito que no vamos a tolerar espacio de derecha en este ámbito y que no, en el resto de los campos que nos dividen barreras partidarias, tenemos el corazoncito puesto cada uno en su lugar. Y sí, cierto, Víctor, hay que cabalgarla y de la mejor forma posible porque en el medio están familias enteras. Cuando uno analiza los datos mundiales, porque hoy son más fáciles de tener, que el 1% del poder tiene el capital del 85%, 90% de la población, vaya desafío que tiene este siglo, ¿no? Digo, y me parece que cuando dijimos de empezar a hacer esto, era no porque veníamos a una clase de historia como en la escuela primaria, secundaria o que hicieron terciario universitario. Lo preparamos para preparar dirigentes para esta generación, para que conozcan de dónde arrancamos en esta patria grande de Latinoamérica, en Argentina, y nosotros que nos cuesta estar acá, nos toca estar acá en la bota y saber qué parte nos toca hacer. Así que en ese aspecto es, ¿qué le ponemos de este lado al conocimiento para tomar mejores decisiones? De mi parte, muchas gracias y avancemos nomás. Gracias, Claudio. Decíamos... Cuando presentábamos a nuestro primer invitado, Rubén Isidoro Burlot, es profesor de Historia y Educación Cívica, oriundo de Entre Ríos, miembro del Instituto Federal Artigas de Entre Ríos. Fue docente de nivel secundario en la provincia del Chaco y en Paraná, Entre Ríos, docente de la Diplomatura Superior de Historia de Entre Ríos, se desempeñó en el Archivo General de la provincia de Entre Ríos, es autor, entre otros, de los libros El Radioteatro de Entre Ríos, Mariano Fragueiro y la Constitución Económica de 1853, y de la novela histórica de reciente aparición El Secreto y la Jaula. También es coautor de Índice Sintético de la Toponimia Entrerriana. Y Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá y agradezco mucho a los compañeros que me han convocado, a la CGT Regional Santa Fe, por esta magnífica idea de convocar a reflexionar y a discutir y a develar un poco nuestro pasado histórico, después de esta clase de geopolítica que nos ha dado el exgobernador de Viglio, que es la verdadera política, ¿no? La política exterior.
justamente esa política que es menoscabada por la actual gestión, que se niega a hacer política exterior, pero que es justamente la verdadera política. Bueno, yo me voy a referir, vamos a ir un poco hacia el pasado, de un tema que está vinculado con, que tiene permanente actualidad, que es el tema de los recursos naturales y fundamentalmente de los recursos de los yacimientos minerales. Hoy en día la discusión sobre el litio, la explotación del litio, de las minas de oro, de plata, de otros minerales, el petróleo, vinculado a quién tiene la posibilidad de explotar esos yacimientos y además esa vinculación que tiene con el federalismo, a la luz de la reforma constitucional de 1994. Pero primero voy a plantear o encuadrar un poco cómo es el origen del federalismo en nuestro país, en nuestra región, fundamentalmente en la región del Río de la Plata. Yo estoy convencido que Artigas, José Artigas, este gran oriental patriota latinoamericano, fue el primero que planteó claramente el régimen federal en nuestra región. Lo plantea allá por claramente en 1813, cuando hasta ese momento no se había todavía planteado cómo era la organización de estos territorios, una vez que empieza este proceso emancipador a partir de 1810. Por eso, una de las ideas originales del artiguismo es la concepción de la soberanía particular de los pueblos, así lo llamaba Artigas, esa era su idea de federalismo. Y ese federalismo tiene su origen más remoto en los particularismos de nuestra región americana. En general, en todo el territorio americano, nace esa idea de autonomía de los pueblos y de los territorios, de las ciudades, de las villas, espíritu autonomista que a su vez viene de una tradición hispánica, porque también en España había un fuerte espíritu localista en todos los pueblos y en todas las regiones, que hasta hoy en día permanece también en España, que tienen una fuerza las regiones frente al Estado nacional. En la época de la España que llamamos caballeresca, las autonomías de los castelos medievales que respondían también a los caudillos. Fíjense, la misma denominación, caudillos en España, caudillos en América, que estaban a su vez avaladas por las llamadas cartas pueblas, ¿no?, que suscribían los pueblos en España y que se refuerzan en la época de la llamada Reconquista, cuando España emprende la tarea de ir reconquistando territorios que habían sido ocupados durante muchos siglos por los árabes, por los moros, como les llamaban en España, y que los españoles, especialmente los castellanos, empezaban a avanzar corriendo la frontera, y ahí se le otorgaban determinadas facultades a las regiones, ciertas autonomías para que combatan, digamos, a los que ellos consideraban el enemigo. Lógicamente, la gran riqueza que dejaron los árabes en España es notable, hasta hoy en día, hasta en nuestra propia lengua, ¿no? Pero en ese momento era todo un proceso de reconquista de esos territorios. También está arraigado en lo que se llama el movimiento comunero en España, que en varios momentos de la historia reaparece. Por ejemplo, cuando se consagra como emperador a Carlos V, Carlos I, que para los españoles era un extranjero, digamos, ¿no?, porque casi ni sabía hablar en castellano. Entonces lo consideraban un extranjero, entonces ahí se fortalece esa autonomía de los pueblos españoles de resistencia frente al rey. Y, por supuesto, a fines del siglo XVIII, cuando Napoleón invade España, el emperador francés Napoleón,
Y se conforman las juntas en todos los pueblos españoles, y ahí también hay un fuerte sentimiento de autonomía y de resistencia al invasor, y que tiene que ver con esa autonomía que luego se traslada, ese espíritu de autonomía de los pueblos, hacia los territorios americanos. En América, además, para la conformación de esas autonomías y esas fuertes autonomías regionales, contribuye las grandes extensiones americanas, ¿no? A diferencia de España, el territorio de América era mucho más amplio, las ciudades y los pueblos estaban separadas, muy separadas y muy lejanas de los centros de poder, por ejemplo, de los capitales de los virreinatos o de los reinos americanos, y mucho más lejos, por supuesto, del centro de poder que era la monarquía española. Entonces se empieza a conformar ese espíritu localista y empiezan a diferenciarse las regiones, las características de las poblaciones, y empiezan a necesitar gobernarse por sí mismos. Y por eso, incluso el propio Imperio Español empieza a legislar en forma específica para los territorios americanos con las conocidas leyes de Indias, que no son las mismas leyes que regían para España, porque hay cuestiones particulares que hay que legislar para América, y por eso, con gran sabiduría, el Imperio Español legisla para América a través de estas leyes, que son leyes que se toman de la realidad, es decir, que emergen de la realidad. Como decía Jauretche, no ajustaban el cuerpo al saco, sino el saco al cuerpo, ¿no? Es decir, había que legislar a partir de una determinada realidad y no aplicar leyes concebidas para Europa en América. Así se crean algunas instituciones que se trasladan desde España a América, como es el gobierno local, que se llamaba cabildo, que a diferencia de las otras instituciones políticas, era la única institución en América en donde los propios vecinos de cada lugar participaban en el nombramiento de sus propias autoridades. Es decir, los vecinos eran los encargados de elegir y ser elegidos para gobernar las villas o las ciudades que tenían cabildos. A diferencia de las otras autoridades como los virreyes, gobernadores, capitanes generales, que eran nombrados por el rey de España o por el virrey. Ese funcionamiento, digamos, de las corporaciones municipales americanas, si bien eran muy limitadas en su práctica, era una forma de democracia local que también fortaleció ese localismo. Decimos que era una práctica muy limitada porque solamente votaban los denominados vecinos, que solamente eran considerados vecinos los que habían fundado el pueblo, los que tenían propiedad, los que pagaban impuestos en el pueblo, que era una minoría. El resto eran considerados estantes nada más, y no tenían ningún tipo de categoría de ciudadano, digamos, en el pueblo. También el Cabildo fue una institución que se replicó, y acá vamos acercándonos a lo de Artigas, que se replicó en las misiones jesuíticas, es decir, en las misiones que los curas jesuitas organizaron en el mundo guaranítico, ¿no? En lo que hoy se conoce como la región de las misiones, en donde también se constituyeron los cabildos, pero con otras características, en donde los que votaban, los que administraban sus pueblos eran los guaraníes, es decir, los propios habitantes, con, por supuesto, una democracia un poco más ampliada que los otros cabildos americanos. Y ahí los indios guaraníes empezaron a practicar el civismo, una forma, digamos, de práctica de la democracia y de la autonomía, que sin duda influye en Artigas. No es que Artigas influye sobre los guaraníes, sino que es a la inversa.
No es casual que Andresito Artigas, en guaraní, haya sido uno de sus principales espadas en la región. En el caso de Artigas, que toma esa experiencia, por supuesto, esa experiencia democrática la amplía considerablemente, ya lo vamos a ver, pero vamos a citar sobre este tema de los particularismos a un gran historiador, tal vez un poco olvidado, que fue Vicente Sierra, un revisionista también dentro del campo del amplio espectro revisionista. Vicente Sierra, que digo un poco olvidado, que fue uno de los que combatió la leyenda negra de la historia americana, que contribuyó grandemente en eso. Decía Sierra que debido a la dispersión de los centros urbanos, se adjudicó el sentido localista a cada ciudad, creando un espíritu de Edad Media. El hombre de la época hispana careció de la noción de Estado que posee el actual. Y lo notable del artiguismo es que respetó esos particularismos. Es decir, respetó el cabildo, respetó el particularismo, pero lo amplió a la región, a lo que llamó la Liga de los Pueblos Libres. Es decir, que ese espíritu autonomista lo amplió a la Liga y esa forma de democracia muy americana también la amplió a esa creación que fue la Liga de los Pueblos Libres. Y acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis para decir, según mi punto de vista, que por ahí en muchos autores se habla mucho de la influencia de la democracia o el federalismo norteamericano en Artigas, ya que, bueno, a fin del siglo XVIII se independizan las colonias inglesas de América del Norte y se dice que, bueno, que los materiales del federalismo norteamericano llegan a nuestra región y que Artigas acceda a esos materiales, pero creo que más fuerte es esta influencia de esta experiencia hispanoamericana en Artigas que el federalismo norteamericano, ¿no? Ese es mi punto de vista. Bueno, decía que Artigas concebía esta cuestión del federalismo como la soberanía particular de los pueblos. Es decir, que ni siquiera habla de provincias, porque la concepción de pueblos es una concepción mucho más amplia, con menos delimitaciones fronterizas, como fueron después las provincias, sino que hablaba de pueblos autónomos. Y cuando habla de soberanía también habla de independencia, que en realidad son términos intercambiables, soberanía, independencia. Pero cuando habla de soberanía particular de los pueblos, dice particular, se refiere precisamente a que cada pueblo tiene su soberanía particular. Eso no significa que esa soberanía sea separatista, sino que esa es una soberanía integrada a un territorio más amplio, ¿no? A un Estado más amplio, a un Estado general. Por eso esa es la soberanía particular. En otras oportunidades, Artigas habla de la independencia absoluta y respectiva, diríamos relativa. Es decir, que cada pueblo, cada provincia tiene una independencia relativa y el Estado general es el soberano que tiene la independencia absoluta. Por eso dice Artigas que esa soberanía no le da derecho a cada provincia o a cada pueblo a separarse del ente nacional, digamos. Es decir, esa es la concepción de Artigas, que es muy moderna, muy actual, sin duda, con otras palabras. Y una de las características de la democracia artiguista, volviendo un poco a la diferencia con el cabildo hispánico, es que le da voto a todos los habitantes de cada pueblo. Y ahí lo vemos cuando dice, por ejemplo,
cuando le da autonomía a los pueblos, a los antiguos pueblos jesuitas, que ya no eran más, no estaban más los jesuitas, que hay que darle a los indios en sus pueblos que se gobiernen por sí, para que cuiden sus intereses como nosotros los nuestros. Enseñémosle nosotros a ser hombres, señores de sí mismos. Eso es lo que entiende Artigas como la autonomía de los pueblos. En otra ocasión, cuando habla de la formación de los ejércitos, y en particular cuando habla de quienes participaron en la batalla de las Piedras, que fue la primera gran batalla que se ganó contra los realistas, que ganó Artigas, dice cómo se componían las fuerzas que combatieron en las Piedras. Y dice, no eran paisanos sueltos, esos que fueron a combatir, ni aquellos que debían su existencia a un jornal o sueldo. Los solos se movían, vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de todas las comodidades que ofrece este suelo. Eran los que se convertían repentinamente en soldados, los que abandonaban sus intereses, sus casas, sus familias, los que iban acaso por primera vez a presentar su vida a los riesgos de la guerra. Eso era, digamos, la convicción que tenía la gente para seguir a Artigas, y ahí vemos el gran caudillo que era Artigas, en donde todo el mundo, dejando su familia, sus intereses, y habla Artigas justamente que no era gente digamos, que no tenían otra perspectiva y iba y se enganchaba en el ejército, no gente que tenía propiedades, que tenía intereses que defender, pero iban a combatir a la guerra. Bueno, cuando Artigas, por ejemplo, convoca al Congreso del Arroyo de la China o de Concepción del Uruguay en 1815, ese gran congreso, dice, creo oportuno reunir en el Arroyo de la China a un congreso compuesto por los diputados de los pueblos, y se refiere a tal respetable corporación, los pueblos libres reunidos en Concepción del Uruguay, y en su comunicación al director supremo le dice que la reunión del Congreso General de los Pueblos y Provincias que se hallan bajo mis órdenes y protección, es decir, Congreso General de los Pueblos y Provincias. Mi hipótesis provisoria es que la soberanía particular de los pueblos da lugar a una forma de federalismo distinta al concepto que tenemos hoy en día de federalismo, que se empieza a modelar después de 1831, de los pactos preexistentes, y que es un federalismo de los pueblos sin límites geográficos rígidos, en donde no interesan demasiado las fronteras, sino la particularidad de cada pueblo, es decir, la cultura particular de cada pueblo y su derecho a decidir. Justamente Artigas en 1813, a los diputados que van a ir al Congreso Constituyente de 1813, la llamada Asamblea del año 13, a los diputados orientales, les da como mandato que la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de esta revolución. Ahí Artigas plantea claramente por primera vez el federalismo en nuestro territorio del Río de la Plata. Dámaso Larrañaga, que fue uno de los grandes colaboradores de Artigas, en 1813 en una comunicación decía: la voluntad general de los pueblos y sus representantes decidirán y todos obedecerán. Pero, entre tanto, el gobierno supremo está encargado de mantener el orden público y hacer la guerra a los enemigos. Ahí es una diferencia en lo que es el gobierno federal y los gobiernos particulares, ¿no? Bien. Ahora bien, este planteo de la soberanía en el siglo XIX, que la planteaba Artigas y otros caudillos, Stanislao López, Francisco Ramírez, Andrés Guaycuredi, para muchos y para el centralismo de Buenos Aires eran planteos anarquistas,
¿no? Ellos hablaban de que estos caudillos eran los anarquistas, ¿no? Ese lenguaje que fue repetido después en la historia que escribió Mitre, que escribió Vicente Fidel López y muchos de los seguidores de esta historia académica que nace a fines del siglo XIX, en donde se considera al caudillo como sinónimo de anarquía. Y eso es todo lo contrario, para nada. El federalismo no implicaba anarquía de ninguna manera. Y eso lo explica otro gran historiador, un gran historiador latinoamericano, oriental, Washington Reyes Abadí, que dice que cuando Artigas convoca al Congreso de Oriente de Concepción, Uruguay, de 1815, dice que todos los diputados que van a ese Congreso representan a instituciones. No son diputados sueltos, anárquicos, sino representan a las instituciones que existían en la época, que eran los cabildos. Dice Reyes Abadí, en todo el sistema representativo federal, primero hay una fuerte adhesión al viejo derecho indiano que confería representación en cortes y congresos a las ciudades con cabildos, y no a las villas o pueblos que no lo tenían. Don José Artigas es amplio en la convocatoria porque se dirige a la villa, pero en el acto en que el Congreso designa le confiere al cabildo la representación, es decir, todos los diputados iban en representación de alguno de los cabildos de la región, el Cabildo de Santa Fe, el de Córdoba, el de Concepción del Uruguay, el de Corrientes, no de cualquier región. Bien, esto es un poco cómo nace la idea del federalismo, y lo tomó Artigas como modelo del planteo federalista, que después sus súbditos o sus seguidores o los otros caudillos también siguen planteando a lo largo del siglo XIX. Pero el tema central que también tomé para abordar, que es el tema de los recursos naturales dentro del marco del federalismo, no encuentro en Artigas un planteo claro sobre el tema, es decir, no lo alcanzó a plantear el tema de los recursos naturales, especialmente el recurso subsuelo, ¿no? Estamos hablando del subsuelo, no de otros recursos naturales. Artigas sí dispuso, a través del Reglamento de Tierras de 1815, el mejor uso de un recurso natural que era el suelo, la tierra, el suelo cultivable, ¿no? Entonces ahí sí, Artigas planteó una más armónica distribución de ese recurso que era el recurso de la tierra, pero no hay referencia sobre lo que es el subsuelo. Sobre el subsuelo, ahora sí voy al debate más actual para después volver a hacer un poco de historia sobre esta cuestión, y que también comprende la época de Artigas. La Constitución de 1994 cambió totalmente la visión acerca de quién tiene la propiedad del subsuelo, de los recursos naturales, pero fundamentalmente de los recursos del subsuelo. Dice la Constitución reformada en 1994, ¿no?, la última reforma, en el artículo 124, ¿no?, convención que se desarrolló en Santa Fe y Paraná, corresponde a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Seguramente muchos aplaudirán, dirán, esto es una reafirmación absoluta del federalismo, las provincias ganaron, reforzaron el federalismo, y bueno, vamos a poner un poco en discusión esa cuestión. ¿Es tan así? Quizás las provincias sí tienen los recursos del subsuelo, pero ¿cómo quedan? En el artículo 75, inciso 12, indica que le corresponde al Congreso dictar los códigos, entre los cuales se encuentra el Código de Minería. Bueno, eso dice la Constitución sancionada en 1994, la reforma, ¿no? Para mí, adelanto una opinión, no es la mejor solución, porque obstaculiza
el desarrollo de una verdadera política nacional, ¿no? Y no solamente obstaculiza el desarrollo de una política nacional, sino que deja en manos de jurisdicciones subnacionales, que son las provincias, la negociación de los recursos del subsuelo frente a grandes monopolios que manejan presupuestos mucho más grandes que las provincias, que tienen un poder de seducción sobre los gobernadores, a veces desesperados por una moneda, de negociar esos recursos valiosos que son recursos de todo el pueblo. Bueno, vamos a hacer un poco de historia sobre cómo se fue manejando a través del tiempo este tema de los recursos del subsuelo. En la época de la colonia, o del imperio hispanoamericano más que colonia, rigieron lo que se llamó, para el tema de los yacimientos minerales, las ordenanzas de Toledo, ¿no? Que fueron dictadas en el siglo XVI por el virrey del Perú, Francisco de Toledo, por eso se llaman así. Ese principio de las ordenanzas de Toledo luego fue sostenido cuando se crea el virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII. Entonces se aplican lo que se llamó las ordenanzas de Nueva España, que, digamos, era una continuación o una copia de las ordenanzas de Toledo. Cuando se produce el proceso de independencia, que nace a partir de 1810, hay continuidad jurídica, siguen rigiendo las leyes españolas hasta que se reemplacen por las nuevas legislaciones, que se dicten las constituciones, etc. Y entonces esas ordenanzas siguen vigentes. Es decir, el principio regalista de la propiedad de los yacimientos minerales, que correspondían al rey de España, a la monarquía española, se trasladan a las nuevas entidades que surgen en América, es decir, las gobernaciones o los nuevos países que van surgiendo en América. Y por lo tanto se entiende que esa propiedad pertenecen a esos protoestados nacionales que se van constituyendo. Como no había constituciones en el caso del Río de la Plata, no se habían constituido, esta cuestión quedó bastante difusa, por eso lo de Artigas no está planteado claramente. Hay intentos de organización constitucional después de la declaración de la independencia en 1816, se dicta una constitución en 1819 que fracasa, después en 1826 se dicta una nueva constitución que también fracasa, pero en esos intersticios, por ejemplo, se convoca en 1824, 1825 a un Congreso Constituyente y se dicta una llamada ley fundamental, que es la que convoca al Congreso Constituyente, que luego sanciona esa fracasada Constitución de 1826, pero en ese momento esa ley fundamental dice que mientras tanto se dicte la Constitución, las provincias se van a regir por sus propias instituciones y por sus costumbres. Entonces ella aprovecha la provincia de La Rioja, ahí estaba Facundo Quiroga, para decir, bueno, nosotros podemos explotar entonces nuestros yacimientos. Y entonces ahí empieza la idea de Facundo Quiroga de explotar las minas de Famatina, ¿no?, de oro y plata. Y entonces entra en contacto con un agente inglés, e intenta hacer algo ahí, organizar una compañía para la explotación de mina. Esa relación fracasa, entonces Quiroga crea una Casa de la Moneda en La Rioja para la explotación de la mina, y ahí aparece nuestro gran amigo Bernardino Rivadavia, que se asocia con una compañía inglesa y conforma también una compañía minera para hacer lo mismo, explotar la mina de Famatina de La Rioja. Forma una empresa que se llama River Plate, ¿no?, que no tiene nada que ver con el glorioso River actual. Y bueno, se arma ahí una disputa entre Rivadavia y Facundo Quiroga,
Pero esto demuestra cómo encontraban algunos intersticios para hacerse las provincias, digamos, explotar las minas, más allá de que supuestamente regían las ordenanzas de Toledo que le adjudicaban algo al Estado Nacional, digamos, la explotación y la adjudicación de las concesiones para las minas. Llegamos al año 1853, todo el proceso que conocemos, la Convención Constituyente de Santa Fe, la sanción de la Constitución, y acá aparece un personaje muy importante de la historia que es el ministro Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro elabora, simultáneamente con la sanción de la Constitución, el plan económico para la Confederación Argentina. En ese momento Urquiza era presidente encargado provisorio de la Confederación, luego es electo presidente al año siguiente, pero en 1853 la Convención Constituyente sigue sesionando como legislatura ordinaria y a fines de ese año sanciona el Estatuto para la Administración de la Hacienda y el Crédito Público, que era el plan económico de Mariano Fragueiro, que entre otras cosas establecía todo lo relativo a la explotación del subsuelo, en donde recupera justamente y dice expresamente que hasta tanto se dicte un código de minería, siguen rigiendo las leyes de Toledo. Es decir, que se entiende que hay toda una continuidad de esa vigencia de las leyes de Toledo, en donde el Estado Nacional es el propietario de los recursos naturales y del subsuelo. En el título 10, justamente de este estatuto, que para los convencionales de esa época era un complemento de la Constitución de 1853, es decir, era el complemento económico, lo dicen los propios convencionales que sancionan esta ley del Estatuto de la Hacienda y Crédito. En el título 10 está consagrado justamente a las propiedades mineras o subterráneas y establecen justamente la aplicación de las ordenanzas de Toledo, hasta tanto el Congreso dictara el Código de Minas, que reconoce la propiedad de las minas y que el titular de la soberanía es el Estado Nacional. Es decir, propiedad del Estado Nacional y propiedad pública de los yacimientos mineros. Cada mina, según el estatuto, comprendía la superficie de terrenos que las ordenanzas prevenieran. Organizaba un registro de minas llevado a cabo por el Banco Nacional de la Confederación. Todo título de propiedad de minas debía estar registrado en la respectiva administración del banco. Y acá hago un paréntesis que el estatuto disponía la creación del Banco Nacional de la Confederación, que era un banco con capacidad de emitir papel moneda, similar a lo que ahora es el Banco Central, ¿no? Que todavía no desapareció, creo, que tenía capacidad de emitir moneda, pero además no era un banco central, sino que era un banco federalizado. ¿Por qué? Porque el banco tenía su casa central en la capital, que era Paraná, con sucursales en cada una de las provincias. Se llegó a abrir la sucursal en Rosario. No continuó porque este plan, como sabemos, de Fragueiro no pudo ejecutarse más allá de unos meses nada más y después fracasó. Por circunstancias que, bueno, que está en el libro que yo escribí, por qué fracasó el plan Fragueiro, pero era un plan muy interesante. El Banco Nacional de la Confederación era el encargado de hacer todo el relevamiento y la situación de los yacimientos mineros en la época, quiénes eran en ese momento los dueños, que tenían que sí o sí registrar esos yacimientos, establecían todos los requisitos para poder explotar siempre a nombre del Estado Nacional y no de las provincias. Ahí en él dice, en el registro se anotarían el dueño, la clase de mineral, el lugar, el rumbo o corrida de la veta, la fecha en que el título fue extendido y en la que se registraba. A continuación del título se pondría constancia del folio, fecha, etc. Posteriormente, después de 1860, cuando se dicta el Código Civil de Vélez Sarsfield, se mantuvo, en teoría, este criterio regalista, es decir,
que el Estado Nacional es el propietario de las minas, pero con una pequeña variante, es decir, una picardía en realidad, en donde en lugar de ser las minas de dominio público, pertenecían al dominio privado de la nación o de las provincias en el territorio que se encuentre. Es decir, dejaba este lugar a que también las provincias pudieran ser dueñas de los yacimientos minerales. Eso en el Código Civil original. Según el autor Enrique Hidalgo, ahí sobrevolaba, sin duda, un espíritu privatista y liberal en el Código Civil. El artículo 8 de este Código concede a los particulares el derecho de buscar, explotar y disponer de ellas como dueños. Pero a su vez, otro detalle, le prohíbe al Estado explotar o disponer de las minas, según el artículo 9, salvo los casos especialmente previstos. Es decir que ahí tendría que no solamente provincializar las minas, sino directamente privatizarlas. Bueno, posteriormente se produce una gran reforma notable, creo la más importante reforma constitucional, obviamente mucho más importante de la 94, que fue la de 1949, en donde justamente pone el acento en su artículo 40, que todo argentino debiera recitar de memoria, como el preámbulo, pone todos los recursos naturales en manos del Estado Nacional. Dice el artículo 40, los minerales, caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón o de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación de su producto que se convenirá con las provincias. Pero este artículo es contundente y no deja lugar a ninguna duda de que los yacimientos minerales y otros recursos naturales son propiedad del Estado Nacional, porque eso permite, sin duda, una política nacional, armónica, sostenible, distributiva para todos los territorios y no solamente para la provincia donde le cayó en suerte tener un yacimiento de petróleo. Y de esta manera, sin duda, se contribuirá a un verdadero desarrollo nacional, porque si no, le dejamos a la provincia, que como se decía en la época ya de Colón, le van a cambiar oro por espejitos, ¿no? O sea que no queremos volver a esa época, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Este es el planteo que yo quería hacer y decir que, bueno, esta cuestión de darle a las provincias esa facultad de explotar los recursos del subsuelo, que son recursos de todos los argentinos, no es un refuerzo del federalismo. El refuerzo del federalismo viene por otro lado, me parece. Bueno, muchas gracias y a disposición para cualquier pregunta. Muy interesante los temas que plantea Rubén Burlot en su exposición, soberanía, federalismo desde la visión de Artigas, la propiedad de los recursos naturales, un tema tan vigente de Rubén, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ponemos a disposición por si alguien quiere hacer algún tipo de consulta. La hora de los pueblos, del derecho de los pueblos. Y en relación a la comparación de la Constitución 94-49, quiero señalar que la Constitución, para mí, del año 94, deja en evidencia que hubo una decisión política de la partidocracia argentina en decretar contra la única constitución vigente hasta ese momento, que había sido derogada por un bando militar en el año 56. Entonces, quiero señalar que la Constitución del 94 ha sido justamente un acto, digamos, yo diría hasta de lesa humanidad para el pueblo argentino.
porque la Constitución del 49 era vigente, era la Constitución legítima. Y por el otro lado, tengo cierta, digamos, presunción respecto también de la Constitución del 94, que establece las posibilidades de las autonomías municipales. Y, digamos, ahí está establecido que las provincias pueden adherir a ese articulado. En el caso de la Constitución de Santa Fe del año 62, todavía no se ha reformado, pero sí conozco muchos proyectos que están en marcha para justamente establecer este articulado y homologarlo con la Constitución del 94 para establecer las autonomías municipales. A la cuestión que yo diría, y agradezco todos los aportes de su exposición para dejar claro que el artiguismo no tiene absolutamente nada que ver con las autonomías municipales que establece la Constitución del 94 y que vamos a una fragmentación nacional, a una posibilidad de una balcanización nacional, territorial, económica, social, marítima, fluvial. Entonces, en ese sentido estoy muy preocupada y agradezco su contribución, profesor. Bueno, muchas gracias, y quiero agregar que ya se le dio autonomía a un municipio por la Constitución del 94, que fue al municipio que actualmente es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era un municipio y se le dio autonomía, y bueno, y se le quitó justamente la sede al gobierno federal, que había sido conseguida a sangre y fuego en 1880. Antes de presentar la segunda exposición, vamos a agradecer la presencia de Luciano Rey Zapata, quien es subsecretario de Identidad y Territorio de Santa Fe. Luciano, que gentilmente tuvo la gentileza de acercar hasta nuestros pagos a nuestro segundo expositor, Gustavo Battistoni. Vienen del sur de la Bota, un viaje largo, y bueno, también decir que Luciano es miembro del Instituto Artiguista, están las autoridades del Instituto Artiguista de Santa Fe, Julio Rondina y otros compañeros. Es un gusto que estén acá, también los del Instituto Artiguista de Entre Ríos. Hay un compañero oriental también que viene desde el Uruguay y que está presente aquí, así que es un honor para nosotros en este día viernes compartir este momento. Y ahora sí vamos a la segunda charla, titulada Estanislao López, Americanismo e Independencia desde una visión federal, a cargo de Gustavo Battistoni, quien es periodista, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, autor de varios libros, entre ellos Disidentes y Olvidados, Mujeres y Hombres de mi Santa Fe, de Santa Fe y otros albardones, Federalistas del Litoral y Estanislao López, nuestro contemporáneo. Gracias, Gustavo. Bueno. Primero agradecer a los amigos y a las amigas, ¿no?, de la presencia, gente por ahí tan importante. Siempre es un desafío para alguien del sur hablar de López en Santa Fe, ¿no? Pero bueno, yo vivo en el departamento General López y en el 2020 tuve un desafío de un periodista que me encontró en la peatonal de la ciudad de Rosario, y bueno, me llamó por el apelativo correcto, me dijo: loco, vos sabés un montón de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, de la Guerra Civil Norteamericana, pero ¿cuánto sabés de la provincia de Santa Fe y cuánto sabés de Estanislao López? Vos que vivís en Firmat, que estudiaste en Rosario, pero que pasaste gran parte de tu vida en el departamento General López. Yo tuve que reconocerle que sabía realmente muy poco, ¿no?, que había leído las Aleluyas de ahí de Mateo Bosch, que había leído a Gianello, que conocía la historia de Cervera, pero que mi conocimiento de Estanislao López era realmente muy básico. Y era tan básico que, a pesar de haber tenido 3 historias
en la Universidad Nacional de Rosario, en Ciencia Política, López era, por un lado, muy poco citado, y cuando era citado era visto como una figura de reparto, como una figura secundaria con respecto a distintos personajes de la historia, primero Artigas, después Juan Manuel de Rosas, y su figura era absolutamente minimizada. A mí siempre me ha gustado la lectura de los clásicos de la historia, de Vicente Fidel López, de Mitre, acá que citaba el amigo Burlot, y ahí aparece López como mirado con cierta simpatía por Mitre, como quizás el caudillo más equilibrado, lo llama el caudillo del equilibrio político. Vicente Fidel López por ahí no tiene palabras tan amables, ni con Artigas, ni con López, ni con Pancho Ramírez. Y toda esa historiografía que le fue bajando el precio, indudablemente, a Estanislao López, siguió porque uno leía a un revisionista como José María Rosa y está visto como un traidor a Artigas directamente. Lo ve la Academia, Alperindongui, Revolución y Guerra, que es un texto básico en cualquier carrera de historia, pero también en ciencia política, y bueno, no le cierra demasiado porque Alperin dice claramente que los caudillos en general eran hijos de la élite y eran poseedores de tierra. Como no le cerraba Estanislao López, da un giro por ahí en el medio, dice, bueno, se casó con una persona de la élite santafesina, pero siempre se lo dejaba al lado, al costado, a López, ¿no? Que yo ya bueno, en la famosa polémica entre Mitre y Vicente Fidel López, que se dijeron absolutamente de todo sobre los métodos historiográficos. Sin embargo, hay una carta de Mitre de 1881 que dice que más allá de nuestras diferencias hemos tirado algo así al arcón de la historia, a Artigas, a Ramírez y a todos los caudillos. Y esta visión, para mí absolutamente injusta, porque sin Estanislao López, sin Pancho Ramírez y principalmente Artigas, no se puede entender con claridad la política del Río de la Plata, no solamente de la Argentina, de la primera mitad del siglo XIX. Por eso, en el 2020, aprovechando la pandemia, la encerrona de la pandemia, me puse a investigar a fondo sobre esta figura apasionante y llegué a un montón de conclusiones, no solamente historiográficas, sino también, hoy que es el Día del Cientista Político, politológicas. Es decir, me parece que López, desde el punto de vista del estudio de la ciencia política, es un personaje que merece ser estudiado en profundidad. No solamente como un caudillo, como un hombre de mucha valentía, como un hombre que hizo un montón de pactos, sino un hombre para estudiar en esta Argentina, en esta América Latina, que suele citar personajes trascendentales como Bismarck, Napoleón, o sea, todo el bombardeo tan importante de estos personajes, pero también empezar a darle importancia a aquellos personajes que tenemos alrededor. O sea, cómo decidía en una situación política concreta Estanislao López. Y realmente cuando uno lo estudia, lo investiga, lo primero que se sorprende es esa inteligencia, esa astucia. Hay un término que a mí me gusta citar, por ahí no es muy conocido, que es la palabra solercia, que es esa capacidad, esa astucia que suelen tener determinados personajes para, en una situación difícil, resolver favorablemente una situación muy compleja. Pienso, por ejemplo, en la situación en que lo puso Francisco Ramírez. Y López inmediatamente, más allá después se puede discutir la valoración del hecho, bueno, buscó la ayuda del más grande de Buenos Aires, porque sabía que Pancho Ramírez lo arrasaba, lo barría, y era realmente así. O, por ejemplo, cuando venció en la batalla de Gamonal. La batalla de Gamonal, hay que decirlo, esto para orgullo de los santafesinos, es la única batalla de una provincia sola enfrenta a la provincia de Buenos Aires y la vence. Después del Tratado de Pilar, por supuesto, como siempre Buenos Aires incumpliendo
lo que había firmado en el Tratado del Pilar, Santa Fe busca que se cumpla lo pactado, y en la batalla de Gamonal, la provincia de Santa Fe, que estaba absolutamente devastada por lo que había hecho las tropas del directorio a mediados y a final de 1810 y al principio ya directamente como provincia de Buenos Aires, Santa Fe sola vence a la provincia de Buenos Aires y López se pone al mando de una provincia muy pequeña, devastada. Y esto también me hace pensar, y esto lo digo ya como estudioso de la ciencia política, a veces lo que vale la subjetividad política. A veces uno piensa que en una situación de mucha asimetría, contra un rival mucho más poderoso, mucho más experimentado, no, hay que especular, hay que cuidarse. Bueno, López no lo hizo. Y esa victoria fue fundamental porque esa victoria reaseguró el sistema federal, le permitió a San Martín poder continuar con su campaña libertadora. Esto lo reconoce después San Martín en una correspondencia con Estanislao López, y consolidar el sistema republicano, que hasta ese momento estaba en discusión en la Argentina, porque uno piensa que las ideas republicanas, democráticas, estuvieron desde el principio de la Revolución de Mayo, y es mentira. La expresión democrática, republicana y federal fue Artigas y sus continuadores, que fue la irrupción de las masas en la historia del Río de la Plata, mientras en Buenos Aires muchos estaban pensando en algún monarca extranjero, incluso hombres tan notables como Güemes, como San Martín y como Belgrano pensaban en un monarca. Nuestros modestos caudillos, esos que Sarmiento en el Facundo llama, en el caso de López, ladrón de ganado, lo define así a Estanislao López, estos hombres estaban pensando en algo absolutamente distinto. Yo creo, a diferencia de Rubén, que las ideas más progresistas en el Río de la Plata vinieron de la mano de estos hombres, y vinieron de Estados Unidos. En aquel momento solamente había una experiencia republicana exitosa, que eran los Estados Unidos. Fue realmente una tarea de mucha osadía y de mucha incertidumbre que esas ideas fueran implantadas en el Río de la Plata. Y en el caso de Santa Fe particularmente, que tiene la primera constitución activa, que fue el Estatuto Provisorio de 1819. Acá que tenemos la suerte de tener un legislador, para la próxima reforma hay que tener en cuenta a este estatuto ideas como que todo ciudadano americano tiene la ciudadanía, todo americano tiene la ciudadanía santafesina, por ejemplo. Ese estatuto propone en 1819 una hacienda pública con conocimiento de los ciudadanos, que se sepa realmente cuáles eran los ingresos y cuál era el gasto de los santafesinos, y que todo santafesino pudiera saber realmente cómo se gastaban los recursos. Esa Constitución, en el artículo 13, le pedía, la Constitución de Santa Fe, el Estatuto Provisorio de 1819, le pedía a los funcionarios de la provincia que juraran por la independencia de Sudamérica. Hoy que se habla tanto de la patria grande, de una perspectiva americana, del Mercosur, Santa Fe ya estaba en esa historia hace 2 siglos. Hace más de 2 siglos los santafesinos, antes de formar parte de la República Argentina en 1853, estábamos en esa historia. Fíjense ustedes la importancia que tiene la ideología de Estanislao López. Por eso a este libro le puse Estanislao López, nuestro contemporáneo, porque creo que hay una contemporaneidad en las luchas, en la lucha federal, en la lucha contra el poder central. O sea, el federalismo nace como reacción en la figura de Artigas a la centralización económica y a las decisiones políticas también concentradas que se daban en ese momento en lo que había sido la ex capital del virreinato, que era la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense hoy en día si no estamos todavía en esa discusión, con lo que pagamos en el transporte. Yo vivo sobre la Ruta 33, donde sale casi toda la riqueza del país, está
está destruida. O sea, no tenemos realmente una infraestructura básica y que sigue deteriorándose y se va a seguir deteriorando. Sin embargo, seguimos dando un montón de recursos al país, de un recurso que también es escaso, porque si el petróleo es un recurso escaso, la tierra también es un recurso escaso, porque estamos exportando también nutrientes, nitrógeno, fósforo, sin ningún tipo de resarcimiento. Fíjense ustedes si esta idea del federalismo, estas luchas de Estanislao López por constituir una república federal, no siguen teniendo muchísima importancia. Fíjense ustedes si Estanislao López no es nuestro contemporáneo, si mucho antes del 2 de abril de 1982, Estanislao López en 1833, apenas invadida por Gran Bretaña, nuestras Islas Malvinas, él hace una queja formal en 2 cartas, firmadas por Estanislao López y por Domingo Cullen. Muchas veces, yo pienso en Julio Irasusta, que fue un gran historiador revisionista, decía, Estanislao López es el caudillo provincialista por antonomasia. Eso es mentira. López siempre pensó en una perspectiva federal, siempre tenía esa idea de Malvinas, como también en algún momento fue designado jefe del Ejército del Norte para combatir contra el Imperio de Brasil. Y Santa Fe, ahora que el año que viene se van a cumplir 200 años de la gesta de La Valleja, dio un gran apoyo a Uruguay para que Uruguay se libertara en aquel momento de lo que era el Imperio de Brasil. La importancia que tiene la visión geopolítica de López, ¿no? de pensar la realidad desde el litoral, incorporando con esa ideología tan clara que tenía López, pero que también tenía Domingo Cullen, que era un español que terminó recabando, que recabó Montevideo, y después del pacto de 1823 entre el Cabildo de Santa Fe y el Cabildo de Montevideo, se convirtió en un hombre de absoluta confianza de Estanislao López. Bueno, esa mirada geopolítica de incorporar al Uruguay, a lo que es hoy el Uruguay, ¿no? Esa visión que tenía Artigas, ¿no? Artigas, que cuando uno va a Montevideo todo se llama Artigas, y sin embargo Artigas es fundamental para entender la política de Santa Fe. Sin Artigas no hubiéramos tenido independencia, autonomía en 1815. Francisco Antonio Candioti, nuestro primer gobernador, fue un artiguista de cabo a rabo. Sin embargo, tanto Candioti como la labor de Artigas en Santa Fe, que no solamente tuvo que ver con nuestra autonomía, sino también cuando Viamonte ocupó la provincia de Santa Fe, fue Artigas el que, de la mano de los enterrianos, en particular de los artiguistas enterrianos, con Mariano Vera, recuperó la provincia para nuestra autonomía. Es decir, este hombre tan notable, este hombre que, como decía bien Leopoldo Ornstein, que fue un especialista en historia militar, fue un genio militar que se hizo en las mismas batallas, porque él no estudió teoría, pero en la misma práctica de la guerra venció en 3 oportunidades a Buenos Aires. Le propinó verdaderas palizas a Buenos Aires. Incluso tuvo una estrategia sumamente interesante en lo que es hoy el departamento San Jerónimo, en Carrizales, donde hizo avanzar a las tropas de Lavalle a una zona donde crece una hierba venenosa, que es el mío. La caballada de López, de Lavalle, comió esa hierba y tuvo que retirarse Buenos Aires ante esa estrategia notable que, a mí me remitiría un poco a Sun Tzu, no quiero a Lee Dalhart, leemos los manuales a veces de estos grandes pensadores de la guerra y sin embargo tenemos a un táctico genial como Estanislao López que a veces menospreciamos, porque lo tenemos alrededor, porque no ahondamos a veces, desconocemos nuestra historia
No sabemos, por ejemplo, la otra vez di una charla en San Genaro, en el departamento de San Jerónimo, que la capital es Coronda, y pregunté quién sabía quién era Manuel Leiva. Y nadie sabía en el departamento de San Jerónimo que este corondino, este hombre nacido en Coronda, Manuel Leiva, que fue un hombre fundamental para entender la política del litoral, porque fue ministro de Urquiza, fue ministro de López y también ministro de Pedro Ferré en Corrientes, fue un ideólogo fundamental del Pacto Federal de 1831 y también fue constituyente en 1853. Bueno, tenemos este enorme desconocimiento de la historia, aquellos incluso que nos gusta la historia, que hemos pasado por la universidad. En el año 2019 yo di una charla en Villa Constitución sobre los 200 años del Estatuto Provisorio de 1819 y el secretario académico de uno de los mejores profesorados de la provincia, que es el de Villa Constitución, me decía, mirá, no tenemos ninguna historia de Santa Fe en el profesorado. Tenemos una historia regional, que en el caso de Villa Constitución, ustedes se imaginarán que los estudiantes, el 90% toman el villazo. Pero de la historia de Santa Fe o de la historia de López, absolutamente nada o muy poco. Bueno, este es el estado de situación que nos encontramos. Bueno, hubo una semana lopista en la provincia, que Luciano Rey, el amigo que acá nos acompaña, tuvo un papel preponderante en esta situación, pero seguimos desconociendo totalmente a esta figura tan notable. Es una figura que, insisto, es muy citada, a veces en los discursos, pero bastante desconocida. Yo quiero dar un ejemplo de lo que es Estanislao López y la importancia que ha tenido para la provincia. Después del Pacto Federal de 1831, que hay que recordar que fue la base, cuando se hizo el Acuerdo de San Nicolás en 1852, se retomó el Pacto Federal de 1831 y cuando Urquiza hizo leer el discurso de la constituyente del 53, porque él creo que estaba en un conflicto armado en ese momento, decía claramente en ese discurso que las provincias que firmaron el Pacto Federal de 1831 ya pueden descansar, ¿no? Ya, lamentablemente, la República Argentina perdió 20 años en organizarse, ¿no? Antes hablaba de las cartas de Cuyen y López quejándose por la invasión de Gran Bretaña de Malvinas, pero esa carta es muy interesante porque por un lado se queja y por el otro lado hay una referencia clara de que esto sucedía, o sea, el quedar a merced de los poderosos por la inconstitución del país. O sea, la falta de una constitución, la falta de una norma eran observadas por Estanislao López y por Cuyen como un problema grave, que indudablemente lo era. Pero como Buenos Aires y Rosas, a pesar de con su federalismo sui generis, quería discutir todo, menos las rentas de la aduana y el puerto, el monopolio del puerto, bueno, el país tardó 20 años desde ese pacto para poder constituirse como una nación con una constitución hecha y derecha. Pero bueno, este personaje, insisto, que a partir de ese pacto y la estabilidad relativa que se logró con el pacto federal, se dedicó a construir un Estado. Otro elemento sumamente importante y destacable de Estanislao López. Y a pesar de actuar el Estado de Santa Fe con los atributos de un Estado, digo, monopolio de la violencia, finanzas, ¿no? Los impuestos, ¿no? Que Schumpeter decía son como el esqueleto del Estado, la armadura del Estado, una ideología, que era la ideología federal, se dedicó y como gran legado dejó algo que me parece sumamente importante, que fue la educación de los santafesinos y las santafesinas. En 1832 se creó el Instituto San Jerónimo, que daba latín. López pensaba que el latín era como el inglés ahora, lo dice ahí claramente. El gimnasio santafesino. Y fíjense ustedes, yo creo que es el gran legado de Estanislao López
y siempre uno cuando analiza una figura histórica, en su curva de desarrollo, el final es muy importante. Y López, 45 días antes de morir, ya muy enfermo, el 1 de mayo de 1838, crea una escuela para señoritas en la provincia de Santa Fe, lo que era de absoluta vanguardia para la época, y por eso Adriana Puigros, que es una estudiosa en el tema, en un libro que se llama ¿Qué pasó en la educación argentina?, dice que lo que hizo López en materia educativa en Santa Fe es un antecedente de la ley 1420 de educación común. Fíjense la importancia que tuvo este enorme personaje, y a veces no nos damos cuenta. Lo tenemos al lado, tenemos las calles 4 de enero, bueno, todos los elementos que suelen tener ustedes los santafesinos, que en el sur no tenemos, porque este libro es el primero que se escribe del Carcaranía para abajo sobre Estanislao López. Hay un folleto infamante que escribió el profesor Michelevi, el Museo de Rosario se llama Vladimir Michelevi, tiene un folleto infamante contra López, donde dice que era un ladrón de ganado. López, que salvó a Rosario 2 veces de ser incendiado por Balcarce. Balcarce tiene una de las calles más importantes de la ciudad de Rosario. Y López tiene una calle periférica y un monumento que me decía mi amigo, lamentablemente desaparecido, Iván José María Cuyen, tiene una calle periférica y también tiene un monumento bastante escondido en la ciudad de Santa Fe. Hay una plaza que se llama López, pero es por Juan Pablo López, no por Estanislao López. Bueno, hay una negación absoluta del Carcaranía para abajo y ha pasado, lamentablemente, en esta recordación. Se hizo un acto muy bueno en la gobernación el miércoles pasado por la figura de Estanislao López, pero no ha tenido realmente impacto en el sur de la provincia esta semana. Es más, una cosa insólita, la capital, el 15 de noviembre, publicó en su tapa de que había un asueto administrativo por una fecha ajena a Rosario. ¿Cuál era esa fecha ajena a Rosario? Ni más ni menos que el inicio de la provincia de Santa Fe. La fundación, o sea, para Rosario sigue siendo, y para gran parte de su intelectualidad, una fecha ligada solamente a la ciudad de Santa Fe, no la creación o la fundación de la provincia de Santa Fe. Este es el estado de situación. Y yo creo que una jornada como esta, y agradezco a un ex gobernador, un ex ministro de Hacienda, bueno, funcionarios y distintos amigos y amigas, intentan que se dé vuelta a la taba y que la figura de Estanislao López sea reconocida realmente como merece, este hombre notable, este guerrero invencible, este hombre que firmó el Tratado del Pilar, el Tratado de Venegas tan criticado a veces por las 25.000 cabezas de ganado, que Tomás Diriarte, que era un militar español que peleó con la Fuerza de la Independencia, unas memorias, dice: jamás Buenos Aires sufrió una humillación más grande que el Tratado de Venegas y las 25.000 cabezas de ganado que permitieron que la provincia de Santa Fe resurgiera económicamente después de las devastaciones del directorio. Entonces, este hombre que hizo el Tratado de Pilar, que hizo el Tratado de Venegas, que no era antiartiguista, porque Andrés Latorre, que era la mano derecha de Artigas, vino a Santa Fe y en una carta que le manda a la mujer dice que lo espera Artigas en Santa Fe, más allá del Tratado del Pilar. Yo creo que Artigas se equivocó en el Tratado del Pilar, se equivocó con Pancho Ramírez. Pancho Ramírez, otro personaje que realmente tenemos que conocer, que es un personaje fascinante, que fue muy progresista para la época, más allá de las disensiones que tuvo con López, de los problemas que tuvo con Artigas. Lo mismo pasa con Bustos en la provincia de Córdoba. Son personajes fascinantes que hicieron muchísimo por la educación. Bustos fue protector de la universidad pública, de la Universidad Cordobesa. Es decir, fíjense la visión que tenía ese caudillo. Bueno, estos personajes que hicieron el Tratado de Pilar, Venegas, el Pacto Federal, después el Tratado del Cuadrilátero, han pasado a la historia muchas veces mirados de reojo
por una historiografía a veces muy bien escrita, pero falaz. Nos toca a los santafesinos volver a recuperar a este hombre, que yo creo que es fundamental para poder tener una provincia para todos y para todas viable, y que los santafesinos seamos o miremos el futuro con optimismo y confianza. Nada más, gracias. Voy a meter un bocadillo. Yo soy oriundo de Galvez, y como Galvez San Jerónimo. Y como no tenemos río ahí, cuando nos queremos buscar las patas vamos a Coronda o a Arocena o a Barrancas. Yo tenía una casita cerca del río en Arocena, y cuento esto ¿por qué? Porque el camino al loteo Comipini, que se llama, pasaba frente a la estancia del Brigadier López. Después lo cambiaron de lugar. Esa estancia, que alguna vez, algunos militando en política, intentamos que se recupere, hoy está devastada, digamos, hoy está abandonada, creo que quedan las paredes nada más. Digo, y cuando intentábamos hablar, hace 20 y pico años de este tema, la verdad que la gente decía, no, cloaca, agua. No, pero está bien, cloaca, agua, casa, digamos, planes estructurales para la provincia, pero digo, la historia. Digo porque ese lugar sigue en estado lógico, está en nombre de algún privado seguramente, pero el casco histórico ese de ese campo, de esa estancia, está totalmente desaparecido. Es decir, como no se sabe, es más, cambiaron el circuito de llegar a la costa a otro camino y eliminaron ese camino que tiene su historia, porque en esa casa hubo lo que ahora dicen varias conversas, ¿no? Varias charlas con diferentes momentos de la historia. Digo, pasó, y lo que vos decís, esa cuestión del olvido, del lamentable olvido que tenemos a veces los ciudadanos. Y decir esto es ¿por qué? Porque cuando uno intenta humildemente tratar de hacer esto para este centenar de personas que somos y hemos transcurrido en 3 charlas, es por lo menos para empezar a cambiar la historia, aprovechar desde este humilde lugar que es la CGT Regional Santa Fe, que la componemos aproximadamente 80 organizaciones, con apoyo de la Cámara de Diputados, con el apoyo incluso de algún privado, del Consejo Deliberante, de algunos funcionarios de diferentes espacios. La idea era que hablemos de esto, que armemos debate de esto, que salgamos aprendiendo de esto, todos aprender de algo, pero por sobre todas las cuestiones, tener las herramientas necesarias del pasado para ver el futuro, porque de la misma forma que la Constitución del 94 le dio la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, es difícil cambiarlo, que es lo que tenemos que intentar, porque si le dan más autonomía a Buenos Aires, control de los puertos exclusivos y el manejo de los ingresos de los puertos a la ciudad de Buenos Aires, etcétera, seguramente nos va a encontrar al interior siendo solamente aportantes. Se te lo debe saber seguramente Walter, que le ha tocado juntar la moneda, como le toca ahora al actual ministro, juntar la moneda para que esta provincia tenga vida, funcione, crezca y sea una de las provincias más importantes. Entonces, en ese marco, este pequeño espacio, este lugar que humildemente tratamos de armar, que siempre dije que fue a propuesta de Luis Moro, que me siguió, hasta que dijimos, bueno, ahora podemos arrancar y hacerlo, sea el inicio de debates y terminar un año para nosotros en la CGT de esta manera nos parece sumamente importante, abriendo debate de ideas, conociendo la historia y sobre todo prepararnos para el futuro. De parte de la CGT, dejar abierta la posibilidad para que cualquiera pueda opinar, pueda preguntar
y después ya de eso ir cerrando, pero no me quiero olvidar de agradecerle a todos los que vinieron, a todos. Hoy viernes, cercano a las 21 horas, que está más lindo el liso frío quizás para el cuerpo que esta charla, pero que todos tratamos de poner algo para mejorar. Así que abierto el debate. Bueno, mi nombre es Federico, quería agradecer acá a la CGT, a los compañeros expositores, la verdad que son los debates que nos debemos, en esta cuestión de que en estos últimos tiempos no estuvimos dando las discusiones de fondo, sino era simplemente forma. Creo que esto de recuperar la historia para saber, para conocer el presente y para tener una mirada a futuro es principal. Esto también hacer referencia a lo que planteaba el compañero de esto de que desconocemos, por ejemplo, de Arturo Saipay, cuando el ideólogo de la Constitución del 49, muchos de nuestros compañeros que hoy se reciben acá en la Universidad del Litoral, la verdad que no lo han estudiado y después se forman en la fila del peronismo, pero sin tener esa verdadera concepción del peronismo y retomar ese legado histórico del peronismo, que es la liberación nacional, porque ni bien, como bien dice el compañero allá el brigadier López, que una parte creo que te faltó decir, que también sumó a la emancipación cuando ayudó al cruce de los Andes a San Martín con sus 300 lanceros, que también fue un gran aporte que hizo a la emancipación de nuestra patria. Y creo que eso también desconocemos todos estos compañeros que hoy tenemos un claro interés de recuperar esa historia para ponerla en debate en el presente, porque está bien, el pasado tiene otro contexto, tiene otra realidad, pero tiene muchos puntos de encuentro que hoy se pueden debatir, como esto que decía Arturo Jaureche, la colonización pedagógica, que hoy está más vigente que nunca, cuando en Capital Federal nos dice los del interior. Entonces, ¿ellos qué son? Los del exterior. Ellos son los del exterior claramente, porque tienen el 50% de las editoriales, tienen el 50% de la banca nacional, tienen el 50% de las centrales de las multinacionales, y claramente son el exterior. Entonces hay que recuperar una mirada federal para un proyecto nacional. Y en eso creo que este gran aporte de los compañeros en generar estas discusiones de fondo. Tenemos que terminar con las discusiones de forma, las discusiones de cargos, de lugares, las discusiones de fondo para un proyecto nacional como allá en el 74 lo planteó Perón. Creo que tenemos que ir en ese camino de la recuperación de la conciencia nacional, de que el pueblo organizado, con plena conciencia de su devenir histórico, sea partícipe principal de la revolución que nos merecemos y que necesitamos. Nada más que eso. Gracias, compañeros. Bueno, en nombre de la CTA y de ATE queremos felicitar a los compañeros de la CGT por este espacio de debate, de construcción de memoria, especialmente a Claudio, que es un militante de esta causa. Y humildemente desde nuestro espacio sindical nosotros estamos elaborando o venimos construyendo un proyecto que es la edición de la historia de la provincia de Santa Fe, que va desde los pueblos originarios hasta el 2015, que coordina el profesor, el compañero Jorge Fernández, y que ponemos a disposición también para socializar toda la bibliografía que tengamos a disposición, bueno, como por ejemplo esta historia de López, porque la idea de ese espacio no es solo el espacio de 5 ediciones de libros que estamos distribuyendo a más de 30.000 afiliados y afiliados de toda la provincia de forma gratuita, y que eso tiene una circulación después en los espacios áulicos de los hijos de nuestros trabajadores afiliados, sino que intenta hacer un espacio abierto con la página web, que tiene también la historia de Santa Fe, donde podemos articular con los compañeros de CGT estos espacios de debate e incorporar en esos lugares también la bibliografía, porque hay material en ese espacio
de edición, también fílmico, al primer nivel, que lo dirige Mauricio Minotti. Ya van 5 ediciones de videos sobre la historia de Santa Fe, producida por actores y editores de Santa Fe, que lo hacen interactivo. Así que, bueno, ofrecemos humildemente ese espacio para enriquecerlo con estos debates que la CGT está abriendo, y nos parece fundamental que multipliquemos, como bien decía Baglietto, también un compositor rosarino, multiplicar es la tarea, y creo que esta tarea que está haciendo CGT de multiplicar estos espacios hay que aprovecharlas y multiplicarlas. Yo me sumo desde el Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas, que presido en la provincia de Entre Ríos, a las felicitaciones a los compañeros de la CGT por haber asumido esta iniciativa conjuntamente con el Instituto Artiguista de Santa Fe, un hermano y compañero de ruta, que hayan asumido el tremendo desafío que solo se puede hacer bajo la inspiración de estos dos íconos permanentes de nuestra historia, que son Perón y Evita, de meter una cuña en la desmemoria, porque, compañeros y compañeras, amigos, la desmemoria es una estrategia de los círculos de poder, como bien se ha señalado aquí. No es casual que hombres que han sido bisagra en la historia de América Latina, como José Artigas, no esté en nuestras cátedras de historia, en las escuelas, se ha visualizado como un extranjero del Uruguay y no como un oriental argentino, como decía Metol Ferré, el hombre que concibió no solamente al federalismo, sino que abrevó en una idea de democracia suprema que hoy nos atraviesa tanto la negación de esa virtud que es la democracia, cuando decía: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana, se lo decía al pueblo en la oración en el Congreso de Tres Cruces. Entonces, esto que ustedes han asumido hoy, como bien lo decía el compañero secretario general, en un día altamente competitivo como el viernes, que todos sabemos que hay agendas de amigos y más a esta altura del año, despedidas, eventos escolares, será que a mí me atraviesan los eventos de mis nietos, en fin, es una fecha muy particular, cierre de ciclo para los docentes, y que haya respondido este público. Realmente solo se puede hacer desde el espíritu de los trabajadores, que está atravesado por la resistencia ante los procesos más aciagos y de vaciamiento que ha atravesado la patria, y hoy creo que estamos ante un tristísimo déjà vu, intento de repetir esa parte siniestra de la historia, en un momento en que todo está atravesado por una delirante obsesión fundacional, que parte desde el titular del Poder Ejecutivo Nacional, que parece que antes de él no hubo historia, no hubo nada, no tenemos identidad, que trata de diluir nuestra identidad latinoamericana al punto de poner en duda si seguimos en el Mercosur. Entonces, que hoy estemos reunidas y reunidos aquí, en la Casa de los Trabajadores, es altamente auspicioso, compañeras y compañeros. Y yo lo digo porque yo creo que todos estamos en momentos de desasosiego, de desmoralización, de desorientación, que venimos haciendo desde noviembre pasado catarsis y diagnóstico, y no tenemos una propuesta para salir hacia adelante, como bien decía el ex gobernador de la provincia. Entonces, nosotros que venimos de una tradición histórica federal vigorosa y que estamos asistiendo a la bofetada de tener un gobernador porteño en Entre Ríos,
es como una patada, una paliza a la historia misma. Que hoy estemos aquí, insisto, es una demostración de esa resiliencia que tiene el movimiento nacional, atravesado por tantas marchas y contramarchas, por tanto odio al punto de haber escrito en las paredes aquel terrible 26 de julio del 52, viva el cáncer, porque había muerto Evita. Estamos viendo tristemente un recrudecimiento de todo eso y a pesar de eso no nos quedamos callados ni paralizados. Esto es maravilloso. Esta es la resiliencia, es lo que decía Marilena Walsh respecto al peronismo: tantas veces me mataste, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Y estoy aquí en la presencia de estas y estos jóvenes, sobre todo. A mí me maravilla. Yo tengo hijos militantes, gracias a Dios, digamos, lo que uno sembró está, podría no estar. Pero digo, que sigan optando por estos espacios. Tenemos futuro, o sea, y tenemos futuro parándonos en la historia, no porque seamos nostálgicos, que queremos volver a Artigas, a Ramírez, a López, sino porque es como volver a la memoria de nuestros viejos, porque somos eso. Porque a pesar de todo lo que se proclama y a pesar de que nos pesa la batalla cultural ante tanta tecnología mal usada y sin contenidos, yo creo que nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta y vuelvo a celebrar la iniciativa y solo quiero dejarles esta inquietud. Así como estamos rescatando nuestra bendita memoria, rescatemos algunas palabras que tienen un alto sentido y que el movimiento nacional ha dado testimonio de defenderlas y que parece que ya son propiedad de alguna élite delirante que ha saltado el poder. Libertad. La libertad es de los pueblos que luchan por la soberanía personal y por la soberanía nacional, no es de los libertarios. Orden. Perón escribió la comunidad organizada. Estos hombres que hoy se historiaron aquí fueron artífices de la organización de sus territorios, López y Ramírez. Entonces, orden no es una palabra del liberalismo económico, es una palabra de los pueblos y de los pueblos que luchan siempre por su dignidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Antes de cerrar esta hermosa jornada, esta tercera jornada de formación histórica, una aclaración o un comentario hacia lo que planteó el compañero sobre Arturo Sampay, y que, bueno, precisamente toda la mutilación del estudio histórico es lo que nos hace llevar en parte a este tipo de iniciativas, porque desde los trabajadores hay que volver a plantear, reformar la universidad que fue mutilada, ¿no? Tantas reformas académicas, la del 55, a través de un acuerdo político espurio de una dictadura, mutiló todo el pensamiento americanista, todo el pensamiento nacional, todo el pensamiento de grandes hombres como los que comentaron Gustavo Battistoni y Rubén Burlot aquí. Así que, por un lado eso, y por otro lado lo que dijo Marcelo Delfor es muy importante, y tenemos presente también desde aquí, desde este espacio, el aporte que ha hecho ATE con esa muy buena iniciativa histórica, destacable y de calidad. Así que la vamos a tener en cuenta para el futuro, y precisamente del futuro va a hablar en el cierre Claudio Girardi. Y gracias, Claudio, por todo. No, por favor. Primero, gracias a todos y a todas. Gracias. La tenemos que ir cortando porque ya hay gente que se va, y la idea es que esto sea escuchado por todos, y en 3 debates no vamos a cambiar todo, pero sí damos una patada para hacer algo. Y tomamos la posta, Marcelo. La verdad que me gustó. Venimos trabajando con los compañeros de la CTA hace muchos años, con alguna agenda que tratamos de sumar. Agradecerle a todos, pero decirle que terminamos este año con una vara alta. Agradecerle a los 2 expositores de hoy, a los 2 de la jornada anterior, al que hizo la apertura,
a todos los presentes, a los que son funcionarios, a los que tienen cargo del legislativo, al exgobernador, a cada uno de los compañeros y compañeras, a vos, Luis, por aportar esta idea, pero esto tiene un futuro que es el año que viene. El año que viene vamos a seguir. Yo le decía recién, le pedí a Walter, empezar a hacer charlas, algunas serán de carácter económico, basadas en esto, y otras serán basadas en otras posturas que las tendremos que evaluar en el seno de la CGT, pero creemos que es importante que debatamos, conozcamos y no nos comamos el discurso de algún medio de comunicación que pisa la historia de la Argentina, de cada hecho importante que se hizo para los que por lo menos estamos en esta parte de la patria y no nos deje ver la realidad. Muchas gracias a todos y el año que viene vamos a seguir.